Bueno, eh, hola a todos, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Esta charla es sobre el manejo terapéutico de las EPI asociadas a enfermedades del tejido conectivo, la actualización de 2023 del curso especialista en inmunología de la Universidad de Buenos Aires. Eh, bueno, soy Juan Engelmayer, del Hospital de Clínicas, y en un recorrido que va a durar alrededor de entre 20 y 30 minutos, me propongo hacer un repaso de las principales drogas y de la evidencia que hay para tratar las interticidopatías asociadas a la enfermedad de colágeno. Y si hablamos de estas enfermedades, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que casi toda la evidencia proviene de la esclerodermia. ¿Mm? La mayor parte de los ensayos clínicos se han hecho en esclerodermia y es la única enfermedad que tiene varios fármacos aprobados para tratar la enfermedad pulmonar intersticial que se asocia justamente a la esclerosis sistémica, con lo cual muchas veces hablamos de esclerosis y las otras, y cuando hablamos de las otras a veces extrapolamos la evidencia de la esclerodermia. No siempre es correcto hacer esto, pero bueno, es lo que hay de alguna manera, y no queda otra muchas veces que extrapolar esa evidencia, siendo como sabemos que la esclerodermia es una enfermedad muy distinta al resto, y en particular es muy distinto a la artritis reumatoidea, como vamos a ver, que ahora sabemos cada vez más que la artritis reumatoidea es la enfermedad pulmonar fibrosante asociada a la artritis reumatoidea un asunto completamente diferente. Lo otro que me parecía importante recalcarlo de entrada es que si hablamos de interticidopatías asociadas a enfermedades del tejido conectivo, no todas son progresivas, sino todas requieren tratamiento. Nosotros tenemos pacientes que a veces tienen enfermedad pulmonar intersticial, pero están estables, eh, y muchas veces, a veces requieren solamente una vigilancia, sin tratamiento activo, y no siempre lo vamos a tratar. Sí vamos a tratar a aquella enfermedad pulmonar intersticial clínicamente significativa y progresiva. Si es clínicamente significativa y si es progresiva, ahí sí la vamos a tratar. Eh, pero bueno, como veremos, no siempre nos encontramos con ese diseño clínico. Ahora, es muy importante identificar precozmente a estos pacientes con enfermedad clínicamente significativa y progresiva, y o progresiva, para poder tratarlos a tiempo. Ahora, a los que no decidimos, a los que decidimos vigilar y a los que decidimos no tratar, por no tener enfermedad clínicamente significativa ni progresiva, lo vamos a controlar posiblemente con un control clínico y un espirométrico funcional cada 3 a 6 meses, una DLCO cada 6 meses y eventualmente una tomografía por año para eventualmente intentar detectar progresión y en el caso de que sí progrese o que la enfermedad se vuelva clínicamente significativa, tratarlo. Entonces, el otro punto que nos tendríamos que preguntar es, bueno, perfecto, si tengo un paciente que, que tiene enfermedad del tejido conectivo establecida, que cumple criterios de clasificación, que los ven los reumatólogos, eh, y en particular para el caso de la esclerodermia, que es uno de los mensajes fundamentales que quiero dejar hoy, todas las esclerodermias después del diagnóstico hay que hacerle screening para enfermedad pulmonar intersticial. Todas las esclerodermias hay que hacerle una pesquisa, una búsqueda activa de enfermedad pulmonar intersticial los primeros 5 años. Y esto es un mensaje que es muy importante para ustedes, los neumonólogos de información, pero también es muy importante para los reumatólogos, porque estos pacientes los ven aquellas escleros, que es lo que estoy hablando ahora, ¿no? Pongámoslo en claro, aquellas esclerodermias que acaban de ser diagnosticadas y no tienen enfermedad pulmonar intersticial, claro, no las vemos nosotros. Si no nos las mandan los reumatólogos, nunca nos van a llegar. Y estamos obligados a hacerle screening y búsqueda activa con una tomografía por año y con una función pulmonar cada 6 meses con espirometría y capacidad de difusión de monóxido de carbono. Eh, Acá es donde podría también entrar quizás la ecografía pulmonar, para irradiar menos a nuestros pacientes, es una herramienta que tiene mucha utilidad también para screening de enfermedad pulmonar intersticial, por ahí justo integrándola junto con la función pulmonar. Aunque bueno, esta es una historia en desarrollo. Pero, repito, el screening lo vamos a hacer siempre, y lo que deberíamos preguntarnos es cuáles son aquellas esclerodermias que tienen mayor riesgo de desarrollar pulmonar intersticial. Bueno, y después la otra pregunta sería quiénes tienen más riesgo una vez que ya tienen la EPI de tener una enfermedad que sea progresiva y que requiera tratamiento. Bueno, intentamos responder estas dos preguntas. Las que tienen
Las escleros que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial son sobre todo los hombres. Ustedes saben que las esclerodermias en general son 8 o 9 de cada 10 son mujeres y 1 o 2 de cada 10 son hombres, pero cuando le toca a los hombres tienen más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial y que esta sea más severa. Los afroamericanos también, la etnia afroamericana también. Aquellos pacientes con enfermedad cutánea difusa también tienen mayor riesgo de desarrollar pulmonar intersticial. Y aquellos pacientes con los anticuerpos esclero-70, o también llamados antitopoisomerasa 1, son sinónimos, tienen mayor riesgo de desarrollar pulmonar intersticial. Y también, por supuesto, bueno, aquellos con mayor deterioro de la función pulmonar. Y si uno piensa en los pacientes que ya tienen enfermedad pulmonar intersticial, ¿cuáles son los que tienen más riesgo de progresión? Bueno, acá un poco parecido, los afroamericanos lo mismo, los pacientes con edad avanzada, las formas cutáneas difusas, acá la vemos nuevamente siempre, no solo tiene mayor riesgo de desarrollo, sino también tiene mayor riesgo de progresión de una enfermedad pulmonar intersticial. Había algunos biomarcadores que no todos se realizan de rutina en la práctica clínica, pero la proteína C reactiva sí la realizamos de manera mucho más rutinaria y tiene un valor muy importante para predecir riesgo de progresión, los valores elevados. Y después, bueno, aquellos pacientes también con valores más bajos de función pulmonar, FBC y LCO, o con mayor extensión de la enfermedad pulmonar intersticial en la tomografía, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad progresiva. Y lo otro es que, bueno, ¿cuándo deberíamos considerar que un paciente con enfermedad pulmonar intersticial ha progresado? Y ahí es donde siempre nos valemos de los tres pilares clásicos, que son la clínica, básicamente los síntomas, la función pulmonar y la tomografía. Y vamos a decir, tenemos ya los criterios, vamos a decir que una enfermedad es progresiva si hay un empeoramiento de los síntomas respiratorios, digamos, con progresión de los síntomas o un deterioro de la capacidad de ejercicio, o si hay una progresión de la capacidad vital forzada mayor al 5% absoluta o mayor al 10% de la LCO, también en términos absolutos. Esto del tiempo verán dentro de 12 meses, pero es poco más flexible, porque algunos pacientes pueden progresar en más tiempo, ¿no? Y hasta en 24 meses inclusive es más. Eh, y lo otro es la progresión radiológica, ¿no? Aquellos pacientes en donde cuando vemos las imágenes con el radiólogo nos dicen que hay progresión de las opacidades, ya sea un nuevo vidrio esmerilado, mayor retículo, o incremento de las bronquiectasias o bronquiectasias por tracción, o el desarrollo de panal de abejas o mayor panalización, para aquellos que ya tenían panal. Y ya para empezar a meternos en la evidencia que hay con los fármacos, siempre cuando vamos a pensar en tratar a un paciente o una paciente con enfermedad pulmonar intersticial, o sea, enfermedad del tejido conectivo, siempre vamos a pensar que muchas veces vamos a tener que actuar en conjunto con los reumatólogos, porque muchos de estos pacientes tienen enfermedad esclerotorácica, sea enfermedad en las articulaciones, enfermedad de la piel, enfermedad muscular, etcétera, etcétera. Y muchas veces vamos a elegir el fármaco que nos sirva tanto a los neumonólogos y a los reumatólogos en conjunto para elegir un solo fármaco que unifique un poco la necesidad del paciente. Y lo otro que siempre les digo es que es muy, muy importante, que a la hora de tratar estas enfermedades, la estabilización per se es un éxito. O sea, esto hay que charlarlo muy bien con los pacientes y decirles, miren, si usted estabiliza su función pulmonar, para mí es un éxito. Eso es lo que nos estamos proponiendo acá. Rara vez la función pulmonar mejora, ¿m? Pero la estabilización per se es un éxito. Entonces, esto es para un poco poner en claro las expectativas, porque si bien, repito, a veces hay un grupo que puede tener mejoría, esto no suele ser la regla habitualmente. Entonces, bueno, esto es un poco las distintas alternativas terapéuticas que tenemos para los pacientes con esclerodermia, asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Tenemos un grupo de los inmunosupresores, que básicamente son la ciclofamilia del micofenolato, los escleroderma Langenstadi 1 y 2. Los biológicos, básicamente el rituximab y el tocilizumab. Ahora vamos a ver un poquito la evidencia que hay con cada uno. Tenemos como una alternativa al trasplante autólogo de células madre, que la verdad no hay tanta experiencia en Argentina, pero es un tratamiento que verdaderamente es una alternativa prometedora para nuestras pacientes con esclero. Y después tenemos el grupo de los antifibróticos, pirfenidona y nintedanib, que ahora enseguida vamos a verlo. Eh,
Entonces veamos un poquito inicialmente la evidencia para el micofenolato y el nintedanib. Año 2006, este fue el primer estudio de la historia con un fármaco para enfermedad por una estaticidad asociada a colágeno en general y esclerodermia en particular, ¿no? Entonces estamos hablando de esclerodermia. Fue un estudio del NIH, Estados Unidos, patrocinado por el NIH, que es como el Instituto de Salud de Estados Unidos, lo que sería como el Ministerio de Salud nuestro acá en Argentina. Y lo que hizo fue randomizar a ciclofamida o placebo. ¿Eh? Los estadounidenses usan la ciclofamida por boca, nosotros acá la usamos más en bolos endovenosos porque es menos tóxica. Pero bueno, ellos randomizaron la ciclofamida oral o placebo durante 12 meses el año de seguimiento y luego los evaluaron otro año más, ya sin tratamiento. Y lo que encuentran es un pequeño pero significativo beneficio en términos de capacidad vital forzada a favor de la ciclofamida, eh, que desgraciadamente acá tenemos como las curvas se separan y le va mejor a la rama de ciclofamida al año, a los 12 meses. Este se continuó separando, pero después finalmente, en los pacientes que lo seguían, acá ya no tomaban más ciclofamida en el segundo año, se perdía desgraciadamente el efecto al segundo año, o sea, a los 24 meses. Después de este estudio, en el año 2006, empezamos a usar en todas partes del mundo la ciclofamida para tratar la enfermedad pulmonar externalizada asociada a esclerodermia. Dado que la ciclofamida, aún usada endovenosa, perdón, porque oral es mucho más tóxica, pero aún usada endovenosa es un fármaco que tiene sus toxicidades y es un fármaco que, por ejemplo, en mujeres jóvenes con esclerodermia, en edad fértil y con deseos de procrear, bueno, hay que hacer criopreservación de óvulos y demás, es un fármaco que tiene sus cosas. Entonces se propuso que quizás el micofenolato sería superior y con menos eventos adversos. Para eso se diseñó el escleroderma Lang Study 2, que fue de alguna manera la segunda parte del escleroderma Lang Study 1. Esta vez comparando micofenolato contra ciclofamida, ambos por vía oral, a 12 meses. Y el micofenolato, en verdad, los pacientes lo tomaron durante 24 meses. Acá debería decir 24 meses. Pero para mantener el ciego, y como no se puede dar ciclofamida por más de un año, el segundo año el grupo de ciclofamida tomó placebo. Hipótesis primaria, superioridad de micofenolato por sobre ciclofosfamida. Finalmente, bueno, lo que encontramos es que ambos fármacos tienen igual eficacia a los 24 meses, por lo cual es un estudio negativo porque no se cumplió la hipótesis primaria, pero de todos modos fue una buena noticia en general para la comunidad de intersticio internacional porque tenemos dos fármacos ahora, a partir del 2016, que cuando se publicó este estudio, tanto el micofenolato como la ciclofamida, para tratar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia. Metámonos un poco con el rituximab, que ha habido novedades, lo venimos usando ya hace unos cuantos años, hace más de una década, como rescate, pero ahora sí tenemos, digamos, lo usamos como rescate sin evidencia, porque bueno, un poco a partir de algunas cortes de casos publicadas, la primera la del Brompton y después muchas otras cortes internacionales, y tenemos una experiencia también local positiva con rituximab, pero no teníamos evidencia de calidad, y ahora está empezando a aparecer la evidencia de calidad. Este es un estudio de Brompton, primer autor todo de mar, muy esperado, eh, bueno, donde se comparó el rituximab contra la ciclofamida para un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades de colágeno. Acá había esclerodermia, había miopatía inflamatoria y había enfermedad mixta de tejido conectivo, eh, que es lo que vemos en esta diapositiva. Y lo que se encuentra es que a las 24 semanas, porque este fue un estudio con Neurocan primario de 24 semanas, 6 meses, no hay gran diferencia entre la ciclofamida y el rituximab. Ambos grupos mejoran la capacidad vital forzada. Acá había un grupo importante de miopatías inflamatorias con patentes más inflamatorias, valga la redundancia, de neumonía organizada y NSP más inflamatoria, con lo cual se ve que hay una mejoría en ambos grupos y esta diferencia no es estadísticamente significativa. Sí hubo menor toxicidad en el grupo de rituximab y menor necesidad de uso de corticoides. Eh, pero bueno, esto no deja de ser una novedad importante y también, de acuerdo a como uno lo mire, si el vaso medio lleno o medio vacío, la ciclofamida, la vieja y querida ciclofamida, que es un fármaco muy barato y ampliamente disponible,
de alguna manera sigue parando fuerte frente a estos otros fármacos más caros y biológicos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, ahora tenemos una experiencia de calidad de que el rituximab tiene eficacia para tratar a estos pacientes. Pero este estudio, que es un estudio japonés chiquito, lo mostraron en el ACR a finales de 2021 y se publicó el año pasado. Es un estudio verdaderamente importante porque es el primer estudio, es un estudio japonés, con un pequeño número de pacientes, 28 a rituximab y 28 a placebo para esclerodermia, que muestra por primera vez que el rituximab, usada como primera línea de tratamiento, es efectivo para tratar la piel y el pulmón. Aunque les parezca mentira, nosotros no somos reumatólogos ni tampoco dermatólogos, sabemos poco de piel, pero los que trabajamos mucho con esclerodermia sabemos que la piel es un tema dramático para los pacientes y aunque les parezca mentira, como les decía, hasta ahora no hay ningún fármaco aprobado para tratar la piel de la esclerodermia. Eh, y bueno, a partir de ahora tenemos esta evidencia con el rituximab, con lo cual, digamos, tan importantes son estos resultados, además que además son muy consistentes, que de alguna manera yo creo que a partir de ahora el rituximab se consolida como una alternativa de primera línea para tratar aquellas esclerodermias vírgenes de tratamiento que tienen mucho compromiso de piel y de pulmón. Es cierto que este es un estudio chico, necesitamos por ahí reproducir estos resultados en un estudio más grande y con pacientes más severos, porque los pacientes de Lee-Sayers tienen enfermedad en su conjunto algo más leve, de leve a moderada. Bueno, es realmente un resultado importante y provisorio. Y en cuanto a tocilizumab, para ya ir terminando con la parte de los biológicos y meternos a la parte final de la charla con los antifibróticos, en cuanto a tocilizumab, tenemos dos estudios. El primero fue el Fascinate, que fue en fase 2, donde, bueno, Roche, la compañía que desarrolló este ensayo clínico, que es la compañía que manufactura el tocilizumab, lo que se planteó es la utilidad del tocilizumab para piel. Por eso estos estudios fueron diseñados con outcome primario de piel y outcome secundario función pulmonar. No dio para piel, mostró señal positiva para función pulmonar, entonces se diseñó el fase 3, que fue el estudio más grande. Insisten en outcome primario para piel, 106 pacientes placebo, 104 tocilizumab. No todos tenían enfermedad pulmonar intersticial, alrededor del 60% tenían enfermedad pulmonar intersticial. Y se incluyeron pacientes con escleros más bien tempranas, con enfermedad cutánea progresiva, con rondan entre 10 y 35. Y como les decía, la EPI no fue un criterio de inclusión, de hecho, solo el 60% tenían enfermedad pulmonar intersticial. Y además estos pacientes estaban inflamados, tenían reactantes de fase aguda elevados, que era otro de los criterios de inclusión. Bueno, igual encontré lo mismo que en el anterior. Para piel no sirve el tocilizumab, pero sí sirve para pulmón. En los outcomes secundarios, ustedes pueden ver que el tocilizumab estabiliza y hasta mejora la función pulmonar. Esto hizo que, bueno, actualmente esté aprobado el tocilizumab por FDA para tratar la enfermedad pulmonar estatizada asociada a esclerodermia. Y en cuanto a los antifibróticos, bueno, ustedes saben, tenemos la pirfenidona y el nintedanib que están aprobados hace unos cuantos años para el tratamiento de la fibrosis pulmonar hepática. Y hemos tenido en los últimos años algunas novedades importantes, en particular con el nintedanib, y también ha habido varios ensayos clínicos con pirfenidona. Veamos primero estos últimos con pirfenidona eh, en pacientes con autoinmunidad, con enfermedad pulmonar intersticial de autoinmunidad. Y como pueden ver, hay 4 ensayos clínicos con pirfenidona. Acá esto incluye enfermedad fibrosante progresiva diferente de la fibrosis pulmonar idiopática, no FPI. Este es un estudio de Toby Mader, un estudio multicéntrico de varios países europeos, para enfermedad pulmonar inclasificable, progresiva, y se incluyó también IPAF. El estudio RELIEF era para fibrosante progresiva, un estudio con un diseño similar o parecido al INVIL, pero con pirfenidona en vez de con nintedanib. El INVIL es con nintedanib, en donde había también alrededor de una cuarta parte de pacientes con enfermedad de tejido conectivo. Este es el Trial One, que es solo AR, pirfenidona para R. Y este es el escleroma Langenstein 3, que es mofetil-micofenolato solo o mofetil-micofenolato más pirfenidona para enfermedad pulmonar intersticial, o sea, esclerodermia. Lo que tienen como estos 4 estudios, y por eso los puse juntos, es que los 4 no cumplieron el outcome primario. Eh, Hay algunas divergencias.
El Trial One, que es el de AR, y el Human Study 3, fueron estudios que eh, tuvieron grandes problemas de reclutamiento por la pandemia de COVID. Entonces, digamos, hay que analizar los resultados con mucho cuidado, porque bueno, se quedaron underpowered de alguna manera. El estudio de Todimar tuvo un error de diseño metodológico, se eligió experimental domiciliaria como outcome primario, y bueno, por desperfectos técnicos no se pudo evaluar el outcome primario, pero los outcomes secundarios de capacidad vital forzada y del SEO fueron ampliamente positivos. Y el RELIEF, que es el estudio alemán para esclerosante progresiva en FPI, con pirfenidona versus placebo, hubo un error de steering committee que hizo un análisis eh, digamos, de posibilidad de que el estudio dé positivo y fue, digamos, el dictamen del steering committee fue que había futilidad y que el estudio no iba a dar positivo. Fue suspendido prematuramente, pero después, cuando finalmente se hacen los análisis finales, se encuentra que hay positividad de efectos de la FBC sobre la FBC y la LCO de la pirfenidona, y esto es tras imputar por distintas metodologías estadísticas. Eh, Muchos de nosotros creemos que ya hay evidencia como para indicar pirfenidona en la enfermedad fibrosante no FPI, y esto, por supuesto, que incluye a la enfermedad polinestatizada asociada a enfermedades autoinmunes, a la esclerodermia, a la artritis reumatoidea también. Eh, y por último, veamos un poco qué es lo que ocurre con el Nintedanib. El Nintedanib tiene dos ensayos clínicos que engloban o que tienen que ver con la enfermedad de colágeno. El primero es el CENSIS, que fue un estudio solo con esclerodermia, con enfermedad pulmonar estatizada asociada a esclerodermia, un estudio muy grande, fíjense, este, bueno, casi 600, un poco menos de 600 pacientes a un año de seguimiento, incluyendo escleros de menos de 7 años de evolución, con un score de fibrosis mayor al 10% y una FBC mayor al 40% y una LSD entre el 30 y el 89%. Y la outcome primaria, como suele ocurrir, caída de la FBC a las 52 semanas. Y encuentra, de manera definitiva, que el Nintedanib enlentece la caída de la función pulmonar de manera estadísticamente significativa medida en términos de capacidad vital forzada. Importante, estos no eran pacientes con enfermedad fibrosante progresiva, sino que eran esclerodermias, en las cuales a criterio del investigador tenían indicación de entrar a un ensayo clínico con un antifibrótico que en aquel momento no se sabía si iba a tener efecto o no. Entonces, no es, este fue un estudio enriquecido para progresivos. Importante recordar, bueno, el indianismo no tuvo efecto tampoco sobre la piel. Eh, y el otro estudio es el famoso estudio INVIL, uno de los estudios más importantes de la historia de la fibrosis pulmonar, de indianismo en la enfermedad fibrosante progresiva. Eh, Estos eran pacientes que venían progresando, eran pacientes progresores, y acá se incluye una variedad de enfermedad fibrosante progresiva, no FPI, neumonitis por hipersensibilidad, pero un 25% tenían enfermedad autoinmune, y de estos la mitad tenían AR, y el resto, bueno, tenían esclerodermia, síndrome de Sjögren, etc. Y el Nintedanib demostró enlentecer a más de la mitad, un 57% de reducción relativa a la caída de la capacidad vital forzada en estos pacientes con enfermedad fibrosante progresiva distinta de la fibrosis pulmonar idiopática. Y este efecto fue particularmente llamativo en los pacientes con patrones SUIP-like en la tomografía de tórax, con una reducción relativa del 61% de la caída de la capacidad vital forzada. Ya vamos a ir terminando. Por supuesto, voy a quedar abierto para que me contacten y charlar todas las dudas o comentarios que tengan. Voy a intentar finalizar con algún algoritmo de tratamiento. Eh, Esto tómenlo solamente como una propuesta, no lo tomen como algo taxativo ni inflexible. Es todo conversable, digamos. Si bien particularmente ahora en el caso de esclerodermia tenemos varios fármacos con ensayos clínicos, pero todavía estamos lejos de tener resuelta esta situación. Eh, para la enfermedad pulmonar estatizada de esclerodermia, especialmente para patrones inflamatorios, pero también para los fibrosantes, siguen siendo de primera línea la ciclofamida o el micofenolato, usado endovenoso en el caso de la ciclofamida, y el micofenolato en dosis de entre 2 y 3 gramos por día. Como les decía,
cada vez más, y sobre todo a partir de la evidencia de estudio Designer que les mostré hace un ratito, el rituximab se convierte en una muy viable primera elección para tratar a aquellos pacientes vírgenes de tratamiento como primera línea, con mucho compromiso de piel y con compromiso pulmonar. El tocilizumab queda como una opción para tratar la enfermedad pulmonar asociada a esclerodermia. En particular, si uno habla con los que nos ponemos de acuerdo con los reumatólogos y no necesita un tratamiento específico para tratar la piel. Y bueno, para patrones más fibrosantes, especialmente si se falló la inmunosupresión, por supuesto que el Itidanib se ha tornado en una opción importante. En general, acompañado con algún inmunosupresor, no solemos dejar solo antifibróticos en el caso de esclerodermia. Y como rescate usaríamos, bueno, si no se usó el rituximab o el tocilizumab, bueno, lo agregaríamos, hay que ver que se usó como primera línea. Y siempre, por supuesto, el trasplante de pulmón en aquellas pacientes que son buenas candidatas o que son aptas, porque digamos, sabemos que la esclerodermia a veces por cuestiones extrapulmonares o por comorbilidades extrapulmonares no siempre son aptas para el trasplante de pulmón, si bien por supuesto tenemos que mandarlas a evaluar. Y para, y para la R, para el enfermedad pulmonar estatizada asociada a R, para aquellos patrones más inflamatorios, lo que propongo es, si hay buen control articular y el paciente y el reumatólogo tiene controlado con algún DIMAR convencional la enfermedad articular, nosotros podemos hacer con esteroides y con algún narrador. Y si hay mal control articular, podemos ponernos de acuerdo y discutir y charlar con los reumatólogos si usar rituximab o abatacept. Siempre las decisiones en conjunta, las decisiones conjuntas con los reumatólogos. Y bueno, por supuesto que si usamos inicialmente inmunosupresores y hay un patrón fibrosante progresivo, nintedanib, pero también para aquellos patrones fibróticos como primera línea, cada vez tenemos más evidencia que la R comparte características clínicas, morfológicas, genéticas y de pronóstico de la fibrosis pulmonar hepática, y cada vez tenemos más evidencia para utilizar nintedanib como primera opción en los patrones fibróticos, sobre todo en los patrones SUBIP-like. Si bien, vale la pena aclararlo, y lo quiero dejar bien claro, la evidencia actual con el nintedanib es para la enfermedad fibrosante progresiva asociada a R. Y bueno, en rescate diríamos, por supuesto, al trasplante de pulmón. Así que bueno, como siempre les digo, estos son pacientes complejos, estos son pacientes difíciles. Los que saben de autoinmunidad son los reumatólogos. Debemos discutir todas las decisiones diagnósticas y terapéuticas con los reumatólogos. Ante la menor duda, consultemos al reumatólogo de confianza en estas enfermedades. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico, estoy a disposición para lo que necesiten, para seguir conversando y les mando un abrazo.